Hola, hola, mis adorados amantes del drama. Qué emoción tenerlos aquí de nuevo en nuestro canal, su refugio seguro para todo lo relacionado con las series turcas que nos roban el aliento. Si eres como yo y te deleitas con esas historias de amor épicas, pero a la vez trágicas, con esos triángulos amorosos que te hacen gritarle a la pantalla y esos secretos familiares que destrozan corazones, entonces, agárrate fuerte porque hoy vamos a viajar juntos por el dramático universo de los amores prohibidos en las series turcas. Hoy vamos a sumergirnos en esas historias que nos dejan con el corazón hecho pedazos, esas tramas donde el amor desafía todas las reglas, las convenciones sociales y, a veces, incluso las leyes. Vamos a hablar de esos romances que nos hacen suspirar, pero también llorar a mares. Prepárense para un viaje lleno de pasión, dolor, intriga y, por supuesto, mucho drama turco. Antes de que nos perdamos por completo en este torbellino de emociones, quiero recordarles que si aún no están suscritos al canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de chismes, análisis, y por supuesto muchas recomendaciones de series turcas imperdibles. No se arrepentirán, se los prometo. Ahora sí, vamos a empezar. Vamos a empezar con una serie que, creo yo, es la reina indiscutible de los amores prohibidos, ***, Aşk Memnu, ***. ¡Ay, Aşk Memnu! ¿Quién no ha llorado con la historia de Biter y Belul? Esta serie es un clásico, un referente, una obra maestra del drama turco. La historia nos presenta a Biter, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan, un viudo rico mucho mayor que ella, para vengarse de su madre, quien también deseaba casarse con él. Pero la verdadera chispa, la verdadera pasión, surge entre Biter y Belul, el sobrino joven y apuesto de Adnan. Su relación es un torbellino de deseo, culpa y secretos. Cada mirada robada, cada encuentro a escondidas, cada palabra susurrada está cargada de tensión y peligro. Sabemos que están jugando con fuego, que su relación es una bomba de tiempo que amenaza con explotar y destrozar a todos a su alrededor. Pero no podemos evitar sentirnos atraídos por su pasión prohibida, por ese amor que parece consumirlos por dentro. Lo que hace a Aşk Memnu tan especial es la complejidad de sus personajes. Biter no es simplemente una villana, es una mujer atrapada en un matrimonio infeliz, buscando desesperadamente amor y atención. Belul, por su parte, es un joven hedonista e inmaduro que se deja llevar por sus impulsos, sin medir las consecuencias de sus actos. Y Adnan, aunque inicialmente lo vemos como un hombre bueno y amable, también tiene sus propias sombras y secretos. La serie explora las motivaciones de cada personaje, sus debilidades y sus contradicciones, lo que hace que la historia sea aún más fascinante y conmovedora. El final, por supuesto, es absolutamente devastador, una conclusión trágica que nos recuerda que algunas pasiones son demasiado peligrosas para ser contenidas. Si no la han visto, corran a verla. Es una experiencia que no olvidarán. Pero profundicemos un poco más en el universo de Aşk Memnu. La ambientación de la serie, esa imponente mansión a orillas del Bósforo, es un personaje más en la historia. Los lujos, los detalles, la opulencia, todo contrasta con la angustia interna de Biter y la hipocresía de las relaciones familiares. La mansión es un reflejo de la jaula dorada en la que se encuentra Biter, un lugar donde la belleza exterior esconde la decadencia moral. La banda sonora, melancólica y evocadora, acompaña a la perfección las emociones a flor de piel de los personajes, intensificando la sensación de fatalidad que impregna toda la serie. La interpretación de Beren Saat como Biter es sencillamente magistral. Logra transmitir la vulnerabilidad, la ambición y la desesperación de su personaje de una manera que te hace conectar con ella a pesar de sus errores. Kıvanç Tatlıtuğ como Belul encarna a la perfección la juventud, la rebeldía y la incapacidad de comprometerse. Su química en pantalla es innegable y su relación, aunque tóxica y destructiva, resulta irresistiblemente atractiva. Y no podemos olvidar a Nebahat Zere como Firdevs, la madre de Biter, una mujer manipuladora y ambiciosa que es capaz de todo para conseguir sus objetivos. Su rivalidad con Biter añade una capa extra de tensión y drama a la historia. Aşk Memnu no es solo una historia de amor prohibido, es una reflexión sobre la hipocresía de la alta sociedad turca, la opresión de las mujeres y la búsqueda de la felicidad en un mundo lleno de convenciones y expectativas. Es una serie que te dejará pensando mucho tiempo después de haberla terminado. Ahora, cambiemos un poco de registro y hablemos de otra serie que también explora el tema del amor prohibido, pero desde una perspectiva diferente,
Karasevda ***. Aquí el obstáculo principal no es un matrimonio arreglado, sino las diferencias de clase social. Kemal, un joven ingeniero de clase trabajadora, y Nihan, una joven artista de una familia adinerada, se enamoran profundamente. Su amor es puro, sincero y apasionado. Pero su relación se ve amenazada por las presiones sociales y familiares. Nihan se ve obligada a casarse con Emir, un hombre poderoso y obsesivo que hará todo lo posible para separarla de Kemal. Karasevda es una historia de amor épica, llena de obstáculos, sacrificios y venganza. Kemal y Nihan luchan contra viento y marea para estar juntos, pero el destino parece estar siempre en su contra. La serie explora temas como la desigualdad social, la ambición y el poder corrupto, pero en el centro de todo está el amor inquebrantable de Kemal y Nihan. Su amor es una luz en medio de la oscuridad, una promesa de esperanza en un mundo lleno de injusticia. La química entre Burak Özçivit y Neslihan Atagül es simplemente innegable. Sus miradas, sus gestos, transmiten una intensidad emocional que te dejará sin aliento. El final es agridulce, una mezcla de felicidad y tristeza que te hará reflexionar sobre el verdadero significado del amor eterno. Pero Karasevda va más allá de ser una simple historia de amor. Es un retrato crudo de las diferencias sociales en Turquía, de cómo el dinero y el poder pueden corromper incluso a las personas más nobles. La familia de Nihan, aunque adinerada, está llena de secretos y mentiras, y sufre bajo el yugo de Emir, un villano maquiavélico que no se detendrá ante nada para conseguir lo que quiere. Kemal, por su parte, representa la honestidad, el trabajo duro y la integridad. A pesar de las dificultades, nunca pierde su esencia y lucha por lo que cree justo. La serie también explora el tema de la venganza, mostrando cómo puede consumir a una persona y llevarla por caminos oscuros. La banda sonora, con canciones llenas de sentimiento y melancolía, acompaña a la perfección la intensidad de la historia. Los paisajes de Estambul, con sus contrastes entre la riqueza y la pobreza, son un telón de fondo perfecto para esta historia de amor y lucha. Karasevda es una serie que te hará reflexionar sobre el poder del amor, la importancia de la justicia y la necesidad de luchar por nuestros sueños, sin importar los obstáculos. La complejidad de sus personajes, las intrigas y los giros inesperados te mantendrán enganchado desde el principio hasta el final. Continuando con nuestra lista de dramas turcos desgarradores, no podemos dejar de mencionar ***Fatmagul Unsukuene. ***. Si bien no es estrictamente un amor prohibido en el sentido tradicional, la relación entre Fatmagul y Kerim está marcada por la tragedia y el estigma. Fatmagul es una joven inocente que es brutalmente agredida sexualmente. Kerim, uno de los hombres involucrados en el ataque, se siente profundamente culpable y decide casarse con Fatmagul para protegerla y ayudarla a reconstruir su vida. Su relación comienza como un matrimonio por conveniencia, pero poco a poco el amor empieza a florecer entre ellos. Fatmagul, traumatizada por la agresión, lucha por confiar en Kerim y por superar su pasado. Kerim, por su parte, se esfuerza por demostrarle su amor y por expiar sus errores. Su relación es un viaje de curación, perdón y aceptación. La serie aborda temas muy delicados como la violación, el trauma y la discriminación, pero también nos muestra la fuerza del espíritu humano y la capacidad de encontrar el amor y la esperanza incluso en los momentos más oscuros. La interpretación de Beren Saat como Fatmagul es simplemente magistral, te hace sentir su dolor, su miedo y su esperanza. Fatmagul Unsukuene es mucho más que un simple drama romántico, es una denuncia social que puso sobre la mesa un tema tabú en Turquía y en muchas partes del mundo. La serie aborda la violencia sexual con una sensibilidad y un realismo que conmueven al espectador. Muestra las consecuencias devastadoras que tiene la agresión sexual en la vida de la víctima, tanto a nivel físico como psicológico. La serie también critica la cultura de la impunidad que rodea a estos delitos, la falta de apoyo a las víctimas y el estigma que sufren por parte de la sociedad. La relación entre Fatmagul y Kerim es un ejemplo de cómo el amor puede ser un poderoso motor de curación y transformación. Kerim, a pesar de su participación en el ataque, se convierte en el mayor defensor de Fatmagul, luchando contra la injusticia y ayudándola a reconstruir su vida. La serie también explora el tema del perdón, mostrando cómo es posible superar el odio y el resentimiento para encontrar la paz interior. La banda sonora, con melodías suaves y emotivas, acompaña a la perfección el tono sensible de la serie. Los paisajes de la costa turca, con su belleza natural y su tranquilidad, contrastan con la violencia y el trauma que vive Fatmagul.
Fatmagulun Sukune es una serie que te hará reflexionar sobre la importancia de la empatía, la justicia y la necesidad de luchar contra la violencia de género. Es una historia de esperanza y resiliencia que te inspirará a creer en el poder del amor para superar incluso las situaciones más difíciles. Y para terminar este recorrido por los amores prohibidos que nos rompen el corazón, hablemos de Siyabe Yazask ***. Esta serie nos presenta a Asl, una doctora idealista que se ve obligada a casarse con Ferhat, un asesino a sueldo frío y despiadado, para salvar la vida de su hermano. Su relación comienza como un infierno, una batalla constante entre dos mundos opuestos. Asl representa la bondad, la compasión y la esperanza, mientras que Ferhat representa la oscuridad, la violencia y la desesperación. Pero a medida que pasan tiempo juntos, Asl empieza a ver la humanidad oculta debajo de la fachada de Ferhat. Descubre que él también es una víctima de las circunstancias, un hombre atormentado por su pasado. Ferhat, por su parte, se siente atraído por la pureza y la bondad de Asl. Ella es una luz en su oscuridad, una esperanza de redención. Su relación es un viaje de transformación, donde ambos personajes aprenden a amar y a perdonar. La química entre Ibrahim Çelikkol y Birce Akalay es electrizante, su conexión es palpable en cada escena. Siyabe Yazask es una serie que te atrapa desde el principio, una historia de amor intensa y apasionada que te hará cuestionar tus propias creencias y prejuicios. Siyabe Yazask es una serie que juega con los contrastes. El blanco y negro del título no solo representan la personalidad opuesta de los protagonistas, sino también la lucha entre el bien y el mal que se libra en el corazón de Ferhat. La serie explora el tema de la redención, mostrando cómo incluso las personas más oscuras pueden encontrar la luz si se les da una oportunidad. La relación entre Asl y Ferhat es una prueba constante de paciencia, comprensión y amor incondicional. Asl debe superar sus propios miedos y prejuicios para poder ver la bondad que se esconde dentro de Ferhat. Ferhat, por su parte, debe aprender a confiar en Asl y a dejar atrás su pasado violento. La serie también aborda el tema de la familia, mostrando cómo las relaciones familiares pueden ser tanto una fuente de apoyo como de dolor. La banda sonora, con canciones intensas y dramáticas, acompaña a la perfección la atmósfera sombría y pasional de la serie. Los escenarios urbanos, con sus luces y sombras, reflejan la dualidad de la historia. Siyabe Yazask es una serie que te hará cuestionar tus propias creencias sobre el amor, el perdón y la redención. Es una historia intensa y apasionada que te mantendrá enganchado hasta el final. Hemos recorrido 4 dramas turcos que nos han hecho suspirar, llorar y reflexionar sobre la complejidad del amor prohibido. Hemos visto que el amor puede desafiar las convenciones sociales, las diferencias de clase y hasta la tragedia. Hemos aprendido que el amor puede ser una fuerza poderosa que nos transforma y nos ayuda a superar los obstáculos más difíciles. Pero también hemos visto que el amor puede ser peligroso, destructivo y doloroso. Al final, el amor es una elección, una decisión que tomamos cada día. Y como en la vida real, en las series turcas, a veces el amor triunfa y a veces nos rompe el corazón. Pero no olvidemos que el universo de los amores prohibidos en las series turcas es mucho más amplio y diverso. Hay otras joyas ocultas que merecen ser descubiertas. Podemos hablar de Medcezir ***, una adaptación turca de la serie estadounidense de OC, que explora el amor entre Yaman, un chico de clase trabajadora que es adoptado por una familia rica, y Mira, una joven adinerada con problemas personales. Su relación se enfrenta a las diferencias sociales, las presiones familiares y los propios demonios de cada uno. También podemos mencionar Kiralkask ***, una comedia romántica que nos cuenta la historia de Defne, una joven que acepta un contrato para enamorar a Omer, un diseñador de zapatos exitoso y solitario. Lo que comienza como un juego de seducción se convierte en un amor verdadero, pero lleno de secretos y mentiras. Y no podemos olvidar Yerde ***, una serie de acción y suspense que nos presenta a 2 hermanos separados al nacer que crecen en bandos opuestos de la ley. Sarp se convierte en policía y Mert en mafioso, y ambos se enamoran de la misma mujer, Melek, sin saber que son hermanos. Su amor está marcado por la tragedia y el conflicto, obligándolos a tomar decisiones difíciles y dolorosas. Estos son solo algunos ejemplos de la riqueza y la diversidad del drama turco. Cada serie tiene su propio estilo, su propia historia y sus propios personajes, pero todas comparten la pasión, el drama y la emoción que nos hacen amar las series turcas. Así que si eres un amante del drama,
que invito a explorar este universo fascinante y a descubrir tus propias joyas ocultas. Te aseguro que no te arrepentirás. Y ahora, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este viaje por el dramático mundo de los amores prohibidos en las series turcas. Recuerden que hemos hablado de Aşk Memnu, Kara Sevda, Fatmagul Sukuene y Siyah Beyaz Aşk, 4 series que les garantizo que les robarán el aliento y les harán sentir una montaña rusa de emociones. Quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya dado algunas ideas para sus próximas maratones de series turcas. No olviden dejarme en los comentarios cuál de estas series es su favorita o si tienen alguna otra recomendación de dramas turcos que nos hagan llorar a mares. Me encanta leer sus comentarios y saber qué piensan. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, por favor denle un like, compártanlo con sus amigos amantes del drama turco y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de chismes, análisis y recomendaciones de series turcas. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos.